Pues nada, que llegamos ya a este jueves 8 de marzo en este 2012, es el Día Internacional de la Mujer y aquí claro, como siempre, en 0 horas, es el día, es el mes, es el año, todos los días son de las mujeres que nos acompañan y nos ven como siempre, cosa que agradecemos en México y en el mundo. ¿Qué les parece si comenzamos con un resumen para ustedes? Piden acciones concretas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México exigieron al gobierno respeto a sus derechos y políticas de igualdad de género. Que ninguna mujer viviera violencia en este país, que las calles fueran seguras y no como lo que pasó en el Estado de México, donde sabemos que precisamente por la falta de alumbrado público, de vigilancia, es que el feminicida pudo cometer tantos delitos. Jugadores compulsivos. TVC Noticias les presenta un reportaje especial sobre la ludopatía, un trastorno compulsivo que ha crecido alarmantemente en nuestro país. Una de las cosas que lleva, por ejemplo, a caer en esta ludopatía radica en la pérdida de control de qué cantidad apuesta y qué tan frecuente va a ser la apuesta. Mando único. Analistas internacionales aseguran que la creación de esta policía podría ser la mejor alternativa para poder enfrentar al crimen organizado en México. Una policía de comunidad y de una gendarmería, como se practica en España o Francia o otros países europeos. Recorrido internacional. El presidente ruso Vladimir Putin minimizó las críticas de quienes intentan anular la elección presidencial e hizo una invitación a escuchar la voz del pueblo. Los manifestantes están en su derecho, siempre y cuando lo hagan en el marco de las leyes. Acciones para garantizar los derechos de la mujer fue lo que demandaron este grupo de féminas allá en el Monumento a la Mujer, ayer precisamente en la víspera de este Día Internacional del Género Femenino. Hoy, en el Monumento a la Madre, en el marco de las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos reunimos para hacer un balance sobre los avances sociales logrados en materia de equidad de género, pero sobre todo para dar visibilidad a la todavía enorme lista de pendientes por resolver en el tema de los derechos de las mujeres. De esta manera, mujeres de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México alzaron la voz en contra del sistema político del país, al no ofrecer ni garantizar los derechos de la mujer. Justamente estamos haciendo un evento el día de hoy para recordarles a los gobiernos estatales y al federal que no es un acto de felicitaciones ni parecido al 10 de mayo, ni queremos flores ni rosas, sino precisamente políticas públicas para todas las mujeres que estamos en este país. Seguridad, trabajo, educación e igualdad de género es una de las demandas que piden a los gobiernos. Compromisos formales y no solo palabras adornadas. Que ninguna mujer viviera violencia en este país, que las calles fueran seguras y no como lo que pasó en el Estado de México, donde sabemos que precisamente por la falta de alumbrado público, de vigilancia, es que el feminicida pudo cometer tantos delitos. Las mujeres hacemos votos razonados, no creemos que una imagen pública construida pueda hacer la diferencia. Ni festejo, ni celebración en este día, sino acciones concretas y todos los derechos para mujeres de toda clase y género, lo que exigen en este día tan importante a nivel internacional. A tal grado que todavía son comunes los valores del machismo que derivan en hechos cotidianos de desigualdad, opresión y violencia contra nosotras. Informó para TVCN Rogelio López. Y ante la situación de inseguridad que viven países como precisamente el nuestro, expertos internacionales coinciden en que una policía única es una solución viable para tratar de llevar seguridad a sus ciudadanos. En el Senado fue tema de reflexión el control democrático de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Esto como parte del Foro Internacional, Experiencia Parlamentaria y Seguridad Nacional. Pero también para los parlamentos, para los parlamentarios, quienes tienen que supervisar estas misiones militares, demilitares. Al término del encuentro, el suizo Philipp Fleury reflexionó sobre la posibilidad de contar con una policía con mando único en la lucha contra el narcotráfico en México. De una policía de comunidad y de una gendarmería,
como se practica en España o Francia o otros países europeos, podría ser una solución más adecuada para tratar estos problemas. El diputado del PRD, Alejandro Encinas, destacó la importancia de establecer controles a la actuación del ejército en la lucha anticrimen. Hay que establecer un conjunto de controles democráticos para que las Fuerzas Armadas no detenten lo que es el foro tradicional al margen de la autoridad civil. Hay que darle instrumentos a quienes no detentan las armas para controlar a las Fuerzas Armadas. El senador panista Felipe González urgió a buscar mecanismos para regresar a los militares a sus cuarteles. Y en México yo creo que eso de tratar de controlar las Fuerzas Armadas, no. Nosotros lo que tenemos que definir cuándo se regresan a sus ocupaciones habituales. Porque aquí lo más peligroso que podría pasar en este país es que dejáramos nosotros al ejército como la policía permanente. Con este foro los legisladores escucharon también la experiencia de países como Colombia, Guatemala y Perú, entre otros. David Martínez Huerta, TVC Noticias. En otros temas, la organización que se llama El Poder del Consumidor está pidiendo al gobierno federal elevar el precio de las bebidas gaseosas, de las bebidas dulces, para evitar que prolifere, que continúe la obesidad entre los pequeños y los jóvenes y, consecuentemente, enfermedades como la diabetes. Veamos esto. Luego de que el relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación alertara que en una década el consumo de refresco en los niños mexicanos se duplicará a causa del Tratado de Libre Comercio que ha ampliado la disponibilidad de estos productos, el Poder del Consumidor reprochó la responsabilidad de los gobiernos. A nivel nacional no se está haciendo nada, no se está haciendo absolutamente nada, y a nivel nacional no existe ninguna campaña que te diga hidrátate a través del agua. Entonces, esto es grave. Según el Poder del Consumidor, un mexicano bebe cada año, en promedio, 163.3 litros de refresco, lo que representa un crecimiento de 60% del consumo de estas bebidas entre las familias de más bajos recursos. En todo el país, todas las tienditas tienen los sobretoldos de Coca-Cola, todos los lugares te encuentras sillas de Coca-Cola, mesas de Coca-Cola, ¿no? El impacto, la omnipresencia, en todas las cuestiones aspiracionales para la gente que está marginada totalmente de la sociedad, pues es una manera de poder participar, aunque sea consumiendo esa bebida, ser parte de ese mundo. Señalan que mientras el promedio nacional de sobrepeso y obesidad en niños es de 3 de cada 10 en el Distrito Federal, la cifra se eleva a 4 de cada 10 niños. Entonces todos los indicadores van aumentando, ¿sí? Y la situación en la Ciudad de México es gravísima y no hay políticas en la materia, ¿no? Se tuvo miedo a enfrentar los intereses de las empresas, se tuvo miedo a decirle a la población cuánta azúcar tiene un refresco. Con información de Alexandra Gas, TVCN. Vámonos ahora a nuestro recorrido internacional, comenzando por lo que ocurre en Argentina, donde después de aquel terrible accidente de trenes, renunciaron. Él dice que renuncia por motivos de salud, pero sacaron más bien secretario de Transportes a nivel federal en lo que transcurren las investigaciones. Y allá en Rusia, Vladimir Putin, después de que ganó las elecciones y ocupará por tercera ocasión la presidencia de aquel país, el poder absoluto, por decirlo en pocas palabras, dice, háganle caso a los votantes, claro, nada más a los que votaron por él. El presidente ruso Vladimir Putin minimizó las críticas de sus opositores, quienes buscan anular los resultados de la elección presidencial, que lo ubican como ganador con 63% de los votos. Invitó a sus detractores a escuchar la voz del pueblo, después de que un grupo opositor calificara los comicios como un insulto a Rusia por supuestos fraudes durante la jornada electoral. Los manifestantes están en su derecho, siempre y cuando lo hagan en el marco de las leyes. Sin embargo, si violan la ley, abierta y públicamente, la policía actuará en consecuencia con toda la fuerza. El grupo de piratas informáticos Anonymous bloqueó por varias horas el sitio de internet del Vaticano. Advirtió que era un ataque contra los escándalos y la doctrina conservadora de la Iglesia Católica, a quien responsabilizó de una larga lista de delitos a través de la historia. For them, the money is more important than any of the Jesus' teachings. When they tried to give him a Roman coin, Jesus said, "You have to give to the Lord what belongs to the Lord, and to Rome what belongs to Rome." It is time to stop their hypocrisy. Our ignorance is their power. We don't forgive. We don't forget. We are anonymous. Mitt Romney ganó 6 de los 10 estados que votaron por un candidato republicano.
una jornada que le otorgó el estado crucial de Ohio, pero no bastó para definirlo como el favorito indiscutible en la carrera a la presidencia de los Estados Unidos. El exgobernador conquistó las urnas en Virginia, Vermont, Massachusetts, Idaho, Alaska y Ohio, del que dependen 66 delegados. Al menos 39 personas fallecieron en Siria, la mayoría en el feudo opositor de Homs. La barbarie coincide justo con la visita a la ciudad de un contingente humanitario de las Naciones Unidas. Más de 8,000 personas han muerto en Siria durante 8 meses que ha durado la rebelión contra el régimen de Bashar al-Assad. El secretario de Transporte de Argentina, Juan Pablo Schiavi, presentó su renuncia 2 semanas después del accidente de tren que dejó 51 muertos en Buenos Aires, que puso en evidencias severas fallas en el sistema ferroviario. La presidenta Cristina Fernández designó en su reemplazo a Alejandro Ramos. A Schiavi, quien fue intervenido por una afección coronaria, se le prohibió salir del país mientras es investigado por las causas de la tragedia. China lanzará la nave espacial tripulada Shenzhou 9 entre junio y agosto de este año. Los 3 astronautas realizarán una misión de acoplamiento con el módulo del Laboratorio Espacial en órbita Tiangong 1, en donde vivirán y trabajarán mientras realizan experimentos científicos espaciales. TVCN, Eduardo Guzmán. Vámonos ahora a los Estados Unidos con nuestros compañeros de TVC Más Latino, que nos dan una muestra de lo que está ocurriendo en el mundo y de lo que seguirá pasando una vez que las redes sociales e Internet están poco a poco ganándole el paso, ganándole el terreno al viejo correo. Cerca de 14,000 empleados de las oficinas postales a través de los Estados Unidos han sido enviados a casa, perdiendo sus pensiones, perdiendo sus jubilaciones y también beneficios médicos y beneficios laborales. Es un panorama muy triste. 14,000 a 15,000 se vaticina que será el resultado final de los despidos masivos. ¿Y sabe usted que van a cerrar algunas oficinas postales aquí en San Bernardino? No, la verdad no sabíamos. Ya cerraron la de Redlands. ¿Le afectaría eso y su correspondencia y sus cuentas? La verdad sí. Sí. ¿Y qué piensa hacer? ¿Enviar por FedEx o alguna otra compañía? Pues no, tratar de buscar otra oficina más cercana. Y que no vaya a cerrar, ¿verdad? Exacto, que no vayan a cerrar. ¿Sabía usted que el correo pierde al año más de $1,000 millones? No, no sabía. Deme su nombre, por favor. Brenda Castillo. ¿Brenda Castillo? Ajá. Hacer cambio de dirección. Ajá. Nos acabamos de mover de casa y estamos cambiando para que nos lleve la correspondencia a la nueva dirección. Oficinas postales como esta a mis espaldas tienen mucho que decir. Esta es la principal aquí en California. Se ve grande, pero también los gastos de mantenimiento y funcionamiento son grandes para el servicio postal. En Estados Unidos, soy Miguel Ángel Morales. Noticias TVC Más Latino. Ya que estamos en aquellos rumbos un poquito más al sur, ya en territorio mexicano, en Tijuana, está la mujer, seguramente usted se acuerda de este caso que le comentamos la semana pasada, esa mujer que en California perdió su casa, se le embargó el banco y además la deportaron a México. Sin embargo, en territorio de Estados Unidos se quedó su esposo con su pequeña hija, quien ahora la llevó a su pequeña nena para que conociera, para que estuviera con su mamá, quien dice que ahora, después de ver a la pequeña, está más fuerte y va a luchar por recuperar su hogar allá en la Unión Americana. Blanca Cárdenas, la migrante que fue deportada la semana anterior luego de perder su casa debido a la crisis hipotecaria en Estados Unidos, se reunió finalmente el día de hoy con su pequeña hija Gloria, de apenas 1 año 7 meses, de quien fue separada. No, pues estoy súper contenta. La semana pasada que vino mi esposo, yo le preguntaba, ¿por qué no me trajiste? Y dice, pues es que no tenía, pues, teníamos que arreglar primero cosas para que pueda regresar ella después. Y pero yo me sentía sola sin la de bebé. ¿Qué siguió? Su caso representa a miles de hispanos que se encuentran en la misma situación. Para su esposo Gerardo, quien durante los últimos días ha hecho frente a las labores domésticas, el poder ver reunidas a las 2 mujeres más importantes en su vida es una gran satisfacción. Me siento mejor, ¿no? Ya de que se puedan reunir, de que puedan estar juntas, sí es mucha alegría y mucha emoción, mucho nerviosismo también, pero al mismo tiempo incertidumbre, qué es lo que va a seguir, qué es lo que va a pasar. Por
Por su parte, los miembros de los organismos no gubernamentales como Hermandad Mexicana planean una manifestación este domingo en la ciudad de Los Ángeles para pedir que Blanca regrese a Estados Unidos. Bueno, el siguiente paso es para apoyar a Blanca y a todos los padres de familia que están viviendo esta situación. Tenemos una manifestación que va a iniciarse a las 10 de la mañana en la Placita de Olvera y de ahí vamos a ir al Palacio Federal. Tenemos que hablarle a Obama, tenemos que mandarle cartas, tanto a Obama como al Congreso, que estas deportaciones deben de parar. Nosotros tenemos que prepararnos muy bien para el 1 de mayo y mandar un mensaje de toda la comunidad que necesitamos la reforma migratoria. Los representantes de grupos defensores de los migrantes ven que Estados Unidos puede enfrentar una gran crisis humanitaria si continúa con la actual política de migración en la que miles de familias están siendo separadas. Es terrible porque no solamente está pasando de que las personas están perdiendo su hogar. Al perder su hogar, muchos están en la calle, o sea, están de homeless. Hay muchas familias, no solamente que es uno, sino que en el hogar son 4, 5, 6 personas y le quitan su casa y no tienen dónde vivir. Según datos de la organización Hermandad Mexicana, el 70% de las familias afectadas con la crisis hipotecaria son de origen hispano. Síntesis Tijuana, Jorge Nieto. Pues bueno, ojalá que finalmente tengamos mejores noticias de esta familia. Pero ¿qué le cuento? Que desde que se legalizaron los casinos, las casas de apuesta, las casas de juego, como usted quiera, aquí en nuestro país en aquel 2009 ha crecido el número de jugadores, pero no solamente de jugadores que ocasionalmente van allí a jugar tal o cual cantidad de dinero, no, jugadores que lo pierden todo. ¿Y qué le cuento? Aún más, esto se está convirtiendo en un problema de salud social y otra. Son las mujeres las que cada vez más se van a jugar. La Organización Mundial de la Salud considera a la ludopatía como un trastorno compulsivo de la conducta que se agudiza de forma crónica y progresiva con consecuencias de alto riesgo. Una de las cosas que lleva, por ejemplo, a caer en esta ludopatía radica en la pérdida de control de qué cantidad apuesta y qué tan frecuente va a ser la apuesta. En algunos momentos hay pensamientos de yo lo controlo, yo puedo detener la apuesta cuando sea necesario y es un pensamiento realmente irracional. Doña Amalia es parte de los casi 3 millones de ludópatas que el Senado estima existen en el país. Su adicción por el bingo, las cartas y otros juegos de azar ha provocado inestabilidad financiera en su familia. Según Elba, su consuegra, este problema la tiene al borde del divorcio. Mi consuegra, ella es adicta al juego, pero ya tremendamente recibió una herencia ella y fue una casa. La vendió y todo el dinero se le fue en el juego. La soledad, la independencia económica, el divorcio y el estrés orillan a algunas mujeres en edad media y con ingresos fijos a caer en la llamada adicción oculta. Las estadísticas apuntan que de cada 10 mujeres que apuestan el gasto y la colegiatura de los niños, 9 lo pierden todo. Mira, en la actualidad yo hablo de un 60-65% de mujeres involucradas en el juego. Esto quiere decir que hay más mujeres actualmente. Históricamente se hablaba de jugadores hombres, pero ahora, dado el cambio de roles y sistemas tradicionales de vida, la mujer tiene el tiempo, el dinero y una fuerte inclinación hacia el juego. El norte del país y la zona metropolitana del Distrito Federal son considerados los focos rojos de esta enfermedad. Los registros casuísticos marcan que el problema se está incrementando, especialmente en el norte del país. Yo podría hablarte aquí en México, por ejemplo, o sea, México y la zona conurbada, podría yo hablarte de Naucalpan y Tlalnepantla, donde se concentran la mayoría de las razones sociales que existen en casinos. O sea, estamos hablando del Jack, estamos hablando de Caliente, de Play City. Se calcula que la deuda promedio de los jugadores compulsivos asciende a más de 130,000 pesos. Un 20% de estos ludópatas que llegan inclusive al suicidio. También ocasiona otra serie de problemas como son el hecho de que pues pueda recurrir a una actividad ilícita para obtener los recursos que le permitan continuar ante la mesa de juego. A nivel social, esta adicción ya es considerada un problema de salud pública. Pero ¿qué pasa cuando tú sales de tu oficina o de tu consultorio o de tu trabajo y te encuentras a un ludópata o a una ludópata que necesita dinero? Y que está dispuesto a robar, a matar, a secuestrar, a hacer cualquier cosa para conseguir dinero.
porque de ese tamaño es la adicción. A diferencia de otros países donde existen reglamentaciones y protocolos para tratar la ludopatía, en México, derivado del atentado donde fallecieron más de 50 personas en el Casino Royal en Monterrey, apenas se abrió una ventana para impulsar desde el Senado una iniciativa para combatir esta enfermedad. Una serie de obligaciones que deberán de cumplir los permisionarios, que se evite el acceso a personas declaradas ludópatas. La propuesta, que ya fue turnada a la Comisión de Salud, contempla la creación de un consejo consultivo para la prevención y tratamiento de la ludopatía, así como la instalación de letreros en lugares visibles de los casinos que adviertan de las consecuencias del juego en exceso. TVCN, Alexandra Gassi. Resulta que en nuestro país se encontraron las condiciones muy similares a las de su origen allá en Medio Oriente. Arena, calor, un tipo de vegetación, digamos, propia del desierto. Y es que estamos hablando de los camellos, que ahora en Cabo San Lucas, allá en Baja California Sur, son la delicia, son una de las grandes atracciones para los turistas que quieren pasear en ellos o tomarse una foto. Veamos esto. En Cabo San Lucas, una compañía dedicada al turismo de aventura ofrece paseos en camellos recorriendo el desierto que se ubica a lo largo de la costa donde se unen el Océano Pacífico y el Mar de Cortés. Los había visto antes, pero en realidad nunca antes había montado uno. Yo diría que es muy diferente a montar un caballo. Solo por el andar del animal es casi como estar en el mar. El dueño de los camellos es originario del norte de África y asegura que la zona desértica de Baja California Sur es muy similar a la de su natal Níger. Los paseos han atraído a cientos de turistas amantes de la naturaleza, que durante el recorrido pueden observar una gran variedad de plantas y animales como iguanas, liebres, buitres negros, borregos cimarrones y zorros. Cabo, si no me equivoco, es parte del desierto de Sonora. El desierto de Sonora y el desierto del Sahara se encuentran en la misma latitud. El clima es el mismo. La flora, la fauna, es la misma que en el desierto del Sahara. Así que es un clima perfecto para ellos. Este tipo de recorridos son la oportunidad perfecta para que las personas que no pueden viajar hasta el desierto del Sahara vivan la experiencia de dar un paseo en camello. La gente ama los camellos. La gente le encanta venir a montar en camello. Es más barato que volar al desierto del Sahara o Egipto. Para TVCN, Lisette Ávila García. Y también tienen su genio, ¿eh? A veces escupen y a veces hasta muerden estos condenados camellos, pero bueno, la gran mayoría del tiempo son amigables y son pacíficos. Es de que ahí están en Baja California Sur, en Los Cabos. Ya que estamos hablando de atractivos turísticos, ¿qué le parece si antes de que se lleve a cabo esta cumbre de Tajín, recordamos una vez más otros de sus atractivos? Este es, por ejemplo, la visita arqueológica a la gran torre de los 365 nichos y también, claro, los voladores durante la noche con este espectáculo de luz y sonido. En el corazón de Papantla se erigió el centro ceremonial, religioso y comercial más importante para los totonacas, el Tajín. En esta ciudadela prehispánica de más de 1,200 hectáreas, edificada en honor al dios Trueno, comulgan la naturaleza, la belleza y la cultura que nos llevan a un viaje a través del tiempo. Pues más que nada, pues yo creo que es una inquietud de ver lo tradicional, de nuestros antepasados, más que nada, ¿verdad? Como que siempre trae la inquietud de todo esto, más que nada, ¿verdad? Comparado ya con la tecnología y todo lo que tenemos en la ciudad, pues esto es algo muy muy bonito, muy atractivo. La armonía que existe entre el espacio y la arquitectura le valieron que en diciembre de 1992 la UNESCO agregara al Tajín en su lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. La zona arqueológica, todavía aledaña a ella, hay población totonaca. Entonces realmente cuando tú visitas la zona arqueológica puedes palpar una cultura viva. Y que afortunadamente con todo el proyecto integral que maneja el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Gobierno del Estado y Gobierno Federal, está ayudando a preservar la zona. Constituido por una serie de plazas públicas y pirámides ornamentadas, la pirámide de los nichos, que representa el calendario solar, y las canchas de juego de pelota, son la expresión excepcional de su arquitectura. Obviamente tenemos la demostración de una cultura enorme, que pues por algo ha trascendido en la historia y porque esto viene a confirmar
el detalle del trabajo constructivo de esas culturas, aparte de la trascendencia en la cuestión de su religión, de sus costumbres, de sus sacrificios, en fin, es una zona de importancia para todo el mundo. Arquitectónicamente hablando, si nosotros visitamos un centro arqueológico y observamos estos nichos, estas cornisas voladas, son justamente una influencia que da arquitectónicamente la zona arqueológica del Tajín. Sin embargo, la mayor parte de este sitio todavía está sin excavar. Apenas son exhibidas al público 40 edificaciones de más de 128. Esto se ha mantenido por muchos años, le digo, yo tengo muchos años, quizás 40 años de conocerlo, y esto no ha cambiado gran cosa en 40 años. Lo triste es que no sabemos verdad que solo 40 instalaciones se han descubierto y hay ocultas más de 100, eso es lo que se pregunta uno, ¿por qué? ¿Por qué y cuándo se dará? Los proyectos están, afortunadamente los proyectos continúan, y hay un edificio que se está trabajando muchísimo por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por parte incluso de la UNAM, que es el edificio de las columnas. Ese edificio es muy importante dentro de lo que es la historia de Tajín, porque narra la que sería la casa del gobernante último, un 13 conejo. A pesar de esto, el cuidado y el estado de conservación ha permitido al Tajín sobrevivir como ejemplo de la grandeza e importancia de las culturas prehispánicas de México. TVCN, Alexandra Gas. Nuestra compañera Yoli Ramírez en esta ocasión platica con el titular de la Procuraduría Federal del Trabajo, que es Gustavo Hernández. Y entre que esto ocurre, su amigo Enrique Muñoz se despide a nombre de este gran equipo, esperando que nos acompañe, como siempre, mañana inicio de viernes, aquí en 0 Horas. Por lo pronto, que tenga usted un feliz jueves. Gracias.